Listo. Esa es la primera pregunta, ¿no? De la primera evaluación formativa. Aquí tenemos que realizar, ¿no? Las configuraciones electrónicas de acuerdo al número. Ustedes saben que en la tabla periódica los elementos químicos ocupan un lugar en la tabla periódica, ¿no? ¿Sí? Y de acuerdo a eso se trabaja esta configuración electrónica. Entonces, ¿cuáles eran los elementos? Los que tienen la tabla periódica a la mano, ¿no? El elemento número 9 es el flúor, ¿no? ¿Sí? El elemento 17 es el cloro. El elemento 35 es el bromo. El elemento 53 es el yodo. Y el elemento 85 es el astato, ¿no? Son el grupo de los halógenos, que ya vamos a conocer cuál es ese grupo. ¿Sí? Entonces ahí es la configuración electrónica. Como ustedes pueden ver en la imagen, ¿no? ¿Qué significa? Si nosotros sumamos, me tiene que dar 9 electrones, ¿no? Tenemos 5 más 4, 9. Aquí me tiene que dar 17. Igual manera, 4 más 6, 10 más 2, 12 más 5, 17. Sigan ustedes trabajando, ¿sí? No hay problema. Solo escúcheme nomás. En el segundo, tiene que darme 35. 4, 10, 12, 18, 20, 30, 35. ¿Sí? Entonces así tenían que hacer la configuración electrónica, por favor. Asimismo, si cuento de este del astato, me tiene que dar 85, ¿no? 10, 12, 20, 30, 38, 48, 56, 70, 80 y 85. ¿Sí? Disculpen, ¿en qué página estamos? En la 40, a ver, déjeme ver. Ahí estoy con el de tercero, espérense un ratito. Página Sí, la 47. 47, Liz. Ya. Sí, exactamente, página 47. Por favor, trabajen un poquito rápido, ¿no? Si es que quieren que les ayude con las evaluaciones formativas, la mayoría trabajen un poquito rápido. Liz, ¿no puede mover el mouse, por favor? ¿El qué? Gracias. No, nada, Liz. El puntero del mouse. Un puntero del mouse. Ah, Exacto, gracias. bueno, en la segunda pregunta
¿Sí? Aquí tenemos que relacionar con las imágenes, ¿no? ¿Sí? Entonces dice, un elemento es una sustancia que no puede ser descompuesta por otras simples. ¿Cuál fue el que dijo esto? Fue Robert Boyle, ¿no? Aquí por eso están los literales, la letra D. Enunció la ley periódica, es Mosley, ¿no? La letra A. Clasificó los elementos en metales y no metales, es Anthony Lavoisier. La letra B. Y descubrió los elementos que comparten la misma valencia y tienen propiedades semejantes, es Meyer. ¿Sí? Entonces las literales es D, A, B y C. ¿Listo? ¿Ya? Vamos al siguiente evaluación formativa. ¿Ya? Aquí tienen que llenar, ¿no? Este crucigrama. ¿Sí? De acuerdo a las palabras que se encuentran aquí. ¿Sí? Dice, capacidad de un átomo para atraer electrones. Literal A es electronegatividad. ¿Sí? B, dice ion de carga negativa. Se llama anión, ¿no? Porque el catión tiene carga positiva. C, símbolo del elemento más electronegativo. En este caso, el flúor. ¿Ya? Flúor. D, energía mínima que se requiere para arrancar un electrón de un átomo. ¿Sí? Es el proceso de ionización. ¿Ya? E, átomos que poseen carga eléctrica por haber perdido o ganado electrones. Se llaman iones, ¿no? Y elementos que pierden fácilmente los electrones son los metales. ¿Ya? Entonces, repito. A, electronegatividad. B, anión. ¿Sí? C, el símbolo de flúor. D, ionización. E, iones. Y F, metales. Perdón. ¿Ya? Dice, para el elemento de número atómico Z16, realiza la configuración electrónica, determina su ubicación en la tabla periódica, identifica el nombre y el símbolo, ¿no? La configuración electrónica básicamente es el 1S2, 2S2, ¿no? Esa es la configuración electrónica, ¿sí? La ubicación está determinado en qué grupo está de la tabla periódica, si está en los grupos o periodos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es el metal del número 16? A ver, Azufre. ¿cuál es? El azufre. Ya, muy bien, es el elemento químico azufre, ¿no? ¿Sí? Y el símbolo es la S. ¿Ya? No Entonces, es Z, dicen. perdón. No es Z. No, Z es el número atómico, ¿no? Eso vimos. ¿Se acuerdan de A menos Z? Eso es el número atómico se le representa con la letra Z. No se confundan, eso no es el símbolo. Cuando hacemos la configuración electrónica, señores estudiantes, tenemos que ver esto, ¿no? Que nos tiene que dar el número atómico. Si nosotros sumamos aquí, vean, 4, 10, 12 y 16. Si se dan cuenta, ¿no? Siempre la configuración electrónica de un elemento está relacionado con esto, con el número atómico o su ubicación en la tabla periódica. ¿Sí? Para que se puedan guiar.
No olvidarse que tienen que hacer con esfero, ¿no? ¿Listo? ¿Listo? Entonces pasemos. Aquí debemos saber qué tipo de enlace tiene, ¿no? Sí. Y la electronegatividad. Por eso dice, clasifica los siguientes compuestos de acuerdo al tipo de enlace químico. Argumenta el fundamento de su clasificación en su función a la diferencia de electronegatividad. Ustedes saben que los diferentes enlaces, ¿no es cierto? En este caso, el enlace iónico se forma por un metal para más un no metal, ¿no es cierto? Ahí se forma el enlace iónico, ¿sí? Aquí sí es un poquito, ¿no? Aquí tenemos que ver si es que es covalente polar o no polar. Pero bueno, aquí están las indicaciones, ¿no? Entonces, por favor, copien. Si hubiera estado aquí, les pongo litio y sodio. ¿Qué tipo de enlace sería? A ver. A ver, señores, señoritas, ¿qué tipo de enlace hubiera sido si hubiera estado aquí el litio y el sodio? A ver. Creo que les voy a hacer dejar que ustedes mismos hagan los evaluaciones, ¿no? A ver, ¿cuál era el tipo de enlace, señorita Paguay? Entonces, Vean, tanto que hablamos de eso. Yo no sé por qué se olvidan tan rápido. Iónico, metal más no metal. Covalente, entre no metales. Y si digo enlace metálico, le está diciendo, pues. ¿Cuál sería, señorita Castillo? Ya la palabra le está indicando. el enlace metálico. Por eso, ¿entre qué? A ver, señorita Paguay, ya creo que tiene usted la idea. Si dice metálicos, ha de decir entre metales, pues. Bueno, veo que no van a hacer ustedes mismos las evaluaciones formativas, ¿no? Son cosas tan simples que se les he dado, ¿no? Pues, si la misma palabra le está diciendo metálico, pues. Entonces ahí se supone que el enlace metálico es entre metales. Les estoy haciendo un daño si yo les hago contestar yo mismo las preguntas. Por lo menos así van a revisar. Aquí tiene que relacionar la fila de las proporciones con los términos, ¿no? ¿A qué definición corresponde, no? ¿Sí? Los literales de respuesta son la C, la D, la A y la B. La C, la D, la A y la B.
Literal C. Es concepto de enlace iónico. Dice a la atracción electrostática entre metal y no metal por transferencia de electrones. Eso también no se olviden, señores y señoritas. Cuando hay un elemento que tiene un enlace iónico o forma un ion, gana o pierde electrones. No se olvide eso. ¿Sí? Ya la palabrita le está diciendo iónico. Ganancia o pérdida de electrones. ¿Sí? Literal B, enlace químico. Tendencia de los átomos a tener una configuración igual que un gas noble, ¿no? Enlace, como ustedes saben, es unión. ¿Sí? Literal B. En el enlace iónico ya les dije. Enlace químico también. La regla del octeto. Ya se acuerdan que la regla del octeto es que en su último nivel de energía va a estar con 8 electrones, ¿no? ¿Sí? Y la estructura de Lewis básicamente se acuerdan que era la forma de representar, ¿no? Los puntitos y los asteriscos, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, esa es la estructura de Lewis. Vamos con el siguiente. Esa es la estructura de Lewis, ¿no? Que está representado con los puntos o los asteriscos. Listo. Este organizador está en la página 59. ¿Ya? Y asimismo tienen que ver qué tipo de enlace tienen, ¿no? Básicamente, si son aquí tenemos azufre y oxígeno, son no metales. Desde ahí partimos, ¿no es cierto?, que es un enlace covalente. Metano está formado por carbono y hidrógeno, también que son no metales. Y el dióxido de carbono también está formado por carbono y oxígeno, que también son no metales. Entonces, por regla general, este tipo de enlaces son covalentes, ¿no? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. Aquí vamos a hablar los enlaces, ¿no? Hay diferentes tipos de enlace. Uno que nos va a dar la electronegatividad, la otra la manera cómo se enlaza cada uno de los elementos químicos. Cuando está, vemos aquí, HCl. Cuando está con una sola línea, en química representa enlace simple. ¿Ya? Cuando está con dos líneas, significa que es un enlace doble, ¿no? ¿Sí? Y cuando está con tres líneas, ¿sí? Es un enlace triple, ¿sí? Aquí es la forma como comparten los electrones. Y eso nos ayuda a ver, ¿no? Sí, vuelvo y repito. Una línea simple, dos líneas doble y tres líneas enlace triple, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver, vean en esta primera molécula del hidrógeno más del cloro, tenemos un enlace simple, ¿no? ¿Ya? En esta molécula de agua tenemos
dos enlaces simples. ¿Sí ven, no? Aquí, en el calcio con el oxígeno, tenemos un enlace doble. ¿Sí? Aquí, en la unión del hidrógeno, el cloro y el oxígeno, tenemos un enlace simple y un enlace doble. ¿Sí? Y en la unión del hidrógeno, carbono y nitrógeno, tenemos un enlace simple y un enlace triple, ¿no? Entonces, vuelvo y repito. Estas liñitas que ustedes ven en las fórmulas, ¿no? Que ya vamos a ver posteriormente, nos indica enlace simple, enlace doble y enlace triple, ¿no? ¿Ya copiaron? Listo. Vamos a la siguiente evaluación formativa. Verán, señores estudiantes, por favor, verá que yo les estoy ayudando, es para que por lo menos suban al portafolio, ¿no? Verán. Bueno, esto está en la página 63, ¿no? Entonces dice, marque con una X cuál de estas sustancias podrán disolverse completamente en agua. ¿Sí? Cloruro de sodio, dióxido de carbono, metano. ¿Sí? Para que me entiendan, cloruro de sodio es el nombre científico. El nombre vulgar es la sal común. ¿Ya? Dióxido de carbono o anhidrido carbónico. Es el gas que emiten los buses, ¿no? Los carros. Eso es el dióxido de carbono. Y metano es un compuesto orgánico. ¿No es cierto? Partiendo de esa premisa, ¿cuál se disuelve mejor en agua? Obviamente que va a ser el cloruro de sodio, que es la sal común. ¿Sí? Ustedes saben que el agua es un disolvente universal, que la mayoría de sustancias se disuelven en agua, ¿no? Entonces, la respuesta es esto, ¿no? Y no olvidarse, cloruro de sodio es la sal común, ¿no? Vamos a la siguiente. Esto simplemente es la forma como se unen las distintas tipos de moléculas, ¿no? Las distintos tipos de soluciones. Por favor, ahorita copien esta partecita nomás, ¿sí?
Dicen su micrófono está apagado. Ah, muchas gracias, perdón. Les decía que el efecto de Tyndall es un fenómeno físico, ¿no? En el cual las partículas aparentemente se encuentran suspendidas en el aire. ¿Sí? ¿Cuándo vemos este fenómeno de Tyndall? Que ustedes sí han de haber visto, ¿no? A veces cuando hay una ventana bastante grande y entran los rayos solares. ¿Sí? Entra el rayo solar y parece que entre el rayo solar hay unas como partículas, como unas pelucitas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el efecto de Tyndall, que nosotros pasamos una luz y se ve eso. ¿Sí? Ven, en otras ocasiones, en cambio, no se ve eso, ¿no? Pasa la luz y no vemos nada, ¿no? ¿Sí me entendieron, por favor? Esto del efecto de Tyndall, ¿no? ¿Cuáles son las sustancias prácticamente que tienen esto? Solamente la leche, ¿no? ¿Sí? El polvo en el aire y el agua con el azúcar no tiene este tipo de efecto. Bueno, señores estudiantes, que les vaya muy bien, ¿no? Pilas y nos vemos la siguiente clase que ya vienen a hacer las pruebas con ustedes, ¿no? Por favor, estudiar y presentar las tareas que a algunas personas todavía les falta. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Una excelente tarde. Hasta luego, licenciado. Gracias. Que les vaya muy bien.